Bueno, en este autobús han llegado 41 personas, 17 que teníamos controlados no han podido entrar por temas burocráticos con las autoridades polacas y son todos refugiados de la zona de Mariupol y por aquella comarca y algunos, no todos, pero algunos tienen arraigo por los niños que durante años han estado viniendo a España en los programas de acogimiento y entonces tenemos familias valencianas que los van a acoger. Madre de acogida, sí, de una familia que pues vendrán 5, el padre, las 2 hijas y 2 nietas, las hijas de una de las hijas. Esto era insoportable, pensábamos que no llegaría la guerra, que no llegaría y tal, pero no. Como el coronavirus, yo lo comparo con el coronavirus, que siempre crees que no te tocará a ti, que está muy lejos, pero te toca. Y entonces era imposible quedarse, es que iban a morir. De hecho, su pueblo está destrozado, está al lado de Kiev, en Irpin le llaman ellos, y está destrozado, no queda casi ni una casa, se hubieran muerto. ¿Allí cómo están? A ver, sí, somos de Vilacercoa, que es el sur del Kiev, que no está muy lejos, que, a ver, lo difícil era para dejar a nuestra familia, porque se quedó una parte ahí, en plan los padres y los hermanos, que no pueden salir de Ucrania. Y de un hermano, pues la mujer que tiene 3 hijos, que son pequeños, y tampoco salió porque ha dicho que me voy a quedar con mi madre.